Nos tenía mal acostumbrados. A sus 36 años, 16 de ellos jugando en la NBA, LeBron James, el jugador mejor valorado en la liga más competitiva del mundo, apenas había tenido hasta ahora lesiones de importancia. Hace apenas 2 meses, jugando contra los Sacramento Kings, un contrario cayó sobre la cara externa del tobillo de LeBron y el giro que dio su tobillo nos dolió como si hubiera sido el nuestro el que se torciera. Tras realizarse una resonancia magnética, el diagnóstico fue de un severo esguince alto de tobillo. Veamos de qué se trata. La articulación del tobillo está formada por la tibia y el peroné, que articulan entre sí y forman una mortaja, un receptáculo cóncavo para recibir la cúpula del astrágalo. Los dos laterales de esa mortaja se denominan maleolos, el maleolo externo o peroneo y el maleolo interno o tibial. Este diseño anatómico dota al tobillo de una gran estabilidad primaria, que se ve reforzada por unos poderosos estabilizadores externos. Ante un cambio en el equilibrio del cuerpo, los primeros en activarse son los tendones que cruzan el tobillo y que se tensan al contraerse la musculatura de la pantorrilla, manteniendo la estabilidad. Sin su participación sería imposible caminar o mantenernos en pie. Cuando por lo inesperado o violento del movimiento los tendones no son suficientes para estabilizar el tobillo, entran en juego los ligamentos, que son como cuerdas indistensibles que conectan los huesos entre sí, evitando que se separen. En la parte externa del tobillo hay 3 ligamentos, el anterior, el medio y el posterior, que con una forma cordonal fijan al maleolo peroneo con los huesos del retropié. Su misión es evitar que el tobillo se venza hacia adentro. En la parte interna tenemos al poderoso ligamento deltoideo, ancho, plano y con 2 capas, que une al maleolo tibial con el astrágalo, evitando que el tobillo se venza hacia afuera. Y finalmente, en la parte alta del tobillo y estabilizando la tibia con el peroné, nos encontramos la sindesmosis, que son unos ligamentos que evitan que ambos huesos se separen con el movimiento. Si dijimos que los ligamentos no son distensibles, un esguince supone la rotura en mayor o menor grado de las fibras que lo componen. Un esguince de primer grado implica microroturas que no afectan a la longitud del ligamento, apenas hay inflamación o hematoma y no afecta en absoluto la estabilidad. El esguince de segundo grado refleja una rotura parcial o un alargamiento del ligamento que causa una mayor inflamación y hematoma y una ligera inestabilidad. Y finalmente, el esguince de tercer grado conlleva una rotura completa del ligamento, con una gran inflamación y un gran hematoma y un gran riesgo de inestabilidad. Es muy importante la localización del esguince, pues según cuál sea el ligamento que se dañe, la evolución y el pronóstico variarán considerablemente. En el 80% de los casos, el esguince del tobillo se produce en la cara externa, siendo el ligamento peroneo astragalino anterior el que con más frecuencia se lesiona, siendo también el que mejor pronóstico tiene. El diagnóstico es clínico, en función al grado de inflamación y a la capacidad para caminar. Debemos hacer una radiografía solo en el caso en el que sospechemos una fractura, ya sea de la punta del maleolo peroneo o del quinto metatarsianos. Son fracturas que con frecuencia se asocian a los esguinces y es obligatorio descartarlas. La resonancia magnética no tiene ninguna utilidad en los primeros momentos tras un esguince de tobillo. Se suele reservar para aquellos casos en los que tras 6 semanas de evolución no hay una mejoría clara y el dolor permanece. Sirve sobre todo para descartar posibles complicaciones como edemas óseos, fracturas ocultas o focos de osteocondritis. Los esguinces del ligamento interno y los del tobillo alto, aquellos que afectan a la sindesmosis, son mucho menos frecuentes y suelen ocurrir conjuntamente al tener un mecanismo de producción similar. El diagnóstico del grado de afectación es mucho más complicado y suele ser necesario tener que realizar una resonancia magnética para ver su alcance. Si en el esguince de los ligamentos externos nunca está indicada la cirugía en la fase aguda, cuando hay una rotura de los ligamentos internos o del tobillo alto, sí suele ser necesario tener que repararlos quirúrgicamente. Hasta un 40% de los esguinces de tobillo lateral desarrollan una inestabilidad crónica que se manifiesta con dolor persistente, inflamación, sensación de inestabilidad y esguinces de repetición en el año siguiente a la lesión. La causa suele ser un tratamiento inadecuado en las primeras semanas tras la lesión y la solución de la inestabilidad crónica es siempre quirúrgica, reparando los ligamentos y reforzándolos con el retináculo flexor.
El tratamiento de los esguinces externos del tobillo debe iniciarse de inmediato tras la lesión, mediante la aplicación de frío, compresión, reposo y elevación de la pierna junto a un antiinflamatorio suave durante no más de 48 horas. No modificarán la evolución del esguince, pero aliviarán bastante el dolor. Somos partidarios, en los esguinces moderados o severos, de una inmovilización con una bota durante 10 o 15 días, seguido de una movilización precoz del tobillo y un programa de recuperación neuromuscular con el fisioterapeuta, pues es la única medida que ha demostrado que reduce el riesgo de esguinces recurrentes. La vuelta al deporte puede oscilar entre las 2 semanas para un esguince externo leve, 4 para uno moderado y entre 6 y 8 semanas para uno grave. En los esguinces internos o del tobillo alto suele alargarse la recuperación fácilmente hasta los 3 meses. Es recomendable el uso de tobilleras flexibles para la práctica deportiva durante al menos 6 meses tras la lesión, pues ayudan a prevenir una futura inestabilidad crónica. El esguince de tobillo es la lesión deportiva más frecuente y por su gran frecuencia se ha banalizado en extremo. Es muy importante un diagnóstico adecuado y un tratamiento correcto para evitar futuras complicaciones que limiten la actividad deportiva y que suelen ser de difícil solución.